Mi primo era el chico de oro, mientras que yo era el chiste de la familia. En la reunión, mi tía no paraba de presumir su trabajo. Yo simplemente dije, acabo de firmar su cheque de nómina. ¿Alguna vez has ido a una reunión familiar sintiendo que te han tendido una trampa? Como si no te invitaran solo por amor. O para reencontrarse. No. Te convocan para un espectáculo. El problema es que solo eres un extra que debe aplaudir el triunfo de otro. Ese era yo. Esteban. Tengo 32 años. Esta historia comienza con un mensaje de texto de mi madre. Decía simplemente, por favor, ven esta vez. Todos quieren verte. Llevaba 4 años sin asistir a un evento familiar. No por amargura o por hacer drama. Bueno, tal vez un poco. Pero, más que nada, porque nunca lo sentí como mi familia. Cada reunión parecía una competencia. ¿Quién compró casa? ¿Quién se comprometió? ¿Quién tuvo un bebé? ¿Quién tiene un trabajo nuevo? De vez en cuando, alguien hacía una broma. Por lo general, mi tía Sandra. Bromeaba diciendo que yo todavía me estaba buscando. Como si fuera un calcetín perdido. Así que mantuve mi distancia. Con el tiempo, empecé a construir mis propios proyectos en silencio. Sin publicaciones en Facebook. Sin dar explicaciones. Sin dramas. Pero esta vez, algo cambió. Algo en el tono de mi madre, sumado a mi propia curiosidad, me impulsó a decir que sí. Durante los últimos 7 años, estuve haciendo crecer mi propia empresa. Empezó como un sitio de contratación para ingenieros. Luego, pasamos a desarrollar soluciones corporativas de recursos humanos. Hace 7 meses logramos una venta millonaria. Del tipo que te cambia la vida por completo, pero lo mantuve en secreto. Mi nombre no salió en las noticias. Y me gustaba que fuera así, no soy de presumir. Me gusta que me subestimen. La reunión era el sábado. En el mismo lugar de siempre. La casa exageradamente grande de mi tío. Esa con la entrada circular y 3 camionetas estacionadas al frente. Ah, y esa extraña águila de hierro sobre el garaje, parecía el líder de una organización secreta. Llegué en mi Tesla. A nadie pareció importarle. Estaban demasiado ocupados rodeando a mi primo. Déjenme hablarles de Zach. Tiene 28 años, es rubio y tiene una sonrisa de anuncio. Siempre irradia entusiasmo con su chamarra de universitario. Es el chico de oro. Puro 10 en la preparatoria. Título en negocios. Prácticas de verano en grandes corporativos. El clásico guerrero de LinkedIn. La familia lo adoraba. Y hoy, claramente, era su coronación. Sandra me agarró de la muñeca apenas crucé la puerta. Esteban, Dios mío, viniste, dijo muy emocionada, ven a saludar a Zach. Lo acaban de contratar en Nextra. Reconocí el nombre de inmediato. Era una financiera que acababa de levantar capital. Habían tenido mucha prensa y una valoración altísima. Lo que la tía Sandra no sabía, es que esa era una de las empresas que mi compañía ahora controlaba, no directamente, claro. Operaba bajo el paraguas de nuestra nueva empresa matriz. Parpadeé, sorprendido. Órale, qué increíble, respondí con una sonrisa. Qué emocionante. Ella se acercó y me susurró, como si fuera un chisme. Aunque su voz sonó tan fuerte que seguro la escucharon en la colonia de al lado. Va a ser millonario antes de los 30, dijo ella. Es tan brillante. Y entonces soltó la bomba. A diferencia de otras personas. Dejó la frase en el aire. Un insulto barato que esperaba que yo ignorara. Volví a sonreír. No porque no me molestara, sino porque a esto mismo había venido. Zach estaba en medio del patio trasero. Rodeado de sillas de jardín, limonada y muchísima adulación. Estaba hablando de opciones sobre acciones, como si él mismo hubiera inventado el concepto. Un pequeño grupo de primos y tíos asentía con la cabeza, parecían sus discípulos. Es antes de salir a bolsa, así que sí, hay riesgo, decía Zach. Pero no me preocupa. Estamos creciendo rapidísimo. El director general me llama por mi nombre. Me quedé al margen del grupo, con las manos en los bolsillos. Solo observaba. Fue entonces cuando mi abuela hizo la pregunta inevitable. Y dime, Esteban, mi amor, ¿qué haces hoy en día?, preguntó la abuela. El ruido de fondo bajó. No hubo un silencio total, pero sentí como una docena de cabezas giraban hacia mí, como girasoles buscando el sol. Pensé en dar mi típica respuesta vaga, ya saben, algo como, todo bien, con mucho trabajo, pero hoy era diferente. No estaba ahí para presumir. Estaba ahí para recordarles que mi vida no se basaba en lo que ellos suponían. No mucho, dije, dándole un sorbo a mi bebida. La semana pasada acabo de firmar el cheque de nómina de Zach. Se hizo el silencio. Un silencio sepulcral. Nunca había visto tantas bocas cerrarse al mismo tiempo. Hasta Zach parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar.
La sonrisa de la tía Sandra tembló. Y entonces, el abuelo reaccionó. Tiene 85 años, no escucha bien y casi siempre está medio dormido. Pero saltó de su silla de jardín, se apoyó en su bastón y exclamó: a ver, espérenme un maldito minuto. Pero primero déjenme retroceder un poco. Esta no fue solo una respuesta ingeniosa. Me tomó 7 años llegar a este momento. Todo empezó cuando dejé la universidad. Vivía en un departamento ruinoso encima de una lavandería. Mi familia creía que estaba desperdiciando mi vida. Todos pensaban que me había vuelto loco. Cuando dejé la carrera a los 23 años, mi padre me dejó de hablar por un mes. Mi madre lloró a mares. La tía Sandra le dijo a todos que seguramente terminaría repartiendo comida, o, peor, formando una banda de rock. No me importó. Tenía una idea en mente y quería construirla. No lo hacía por fama o reconocimiento. Lo hacía por mí. Sin embargo, esa decisión me costó mucho más que su simple aprobación. Y mientras estaba parado en ese patio, viendo cómo sus sonrisas arrogantes se transformaban en duda, recordé todo. Recordé cada cosa que habían dicho en el camino. Recordé el cumpleaños al que no me invitaron. Según ellos, estaba demasiado ocupado con mi negocito. Recordé cuando Zack bromeó en la cena de Acción de Gracias diciendo que yo era un desempleado oficial. Todos se rieron. Incluso mis padres. Recordé cada mensaje ignorado. Cada vez que ponían los ojos en blanco. Cada sonrisa forzada cuando intentaba explicarles en qué trabajaba. Solo recibía miradas vacías a cambio. Así que no. Mi respuesta no fue para lucirme, fue para recuperar mi lugar. El abuelo se ajustó el aparato auditivo, miró a su alrededor, notando al público sorprendido. Yo sabía que lo mejor apenas estaba por venir. Todavía no conocían la historia completa. Ni de cerca. Las palabras del abuelo rompieron el silencio como una sierra oxidada. A ver, un maldito minuto repitió. ¿Tú firmaste su cheque? Me miró a mí y luego a Zack. ¿Qué demonios significa eso? Todas las miradas se clavaron en mí de nuevo. Sentí el peso de la situación oprimiéndome el pecho. Como si me hubieran puesto un saco de arena encima, apreté mi vaso con fuerza. No planeaba soltarlo de esa manera. Simplemente se me escapó. Pero ya lo había dicho. No había marcha atrás. Zack soltó una risa nerviosa. Jaja. Claro, Esteban. Qué buen chiste. Miró a su alrededor, esperando que alguien lo secundara. Nadie lo hizo. Yo esbocé una leve sonrisa. Sí. El mundo es un pañuelo, ¿no? No dije nada más. Todavía no. Quería dejarlo sufrir un rato. La tía Sandra fue la primera en reaccionar. Se irguió, se acomodó el suéter y me lanzó una mirada cortante. Esa típica mirada despectiva que usaba para retomar el control. Bueno, estoy segura de que es una broma muy divertida, Esteban, dijo ella. Pero una parte de mí, una parte profundamente herida, quería más. No era venganza exactamente. Era justicia. Necesitaba equilibrar la balanza. Cuando tenía 23 años, regresé a vivir con mis padres al quedarme sin dinero, trabajaba 16 horas al día. Intentaba desarrollar el primer prototipo de mi plataforma. Casi no dormía, y repartía despensas de noche para pagar mis deudas universitarias. Recuerdo haber cenado arroz blanco durante 6 días seguidos. Creen que exagero, pero tengo fotos. Bromeaba con mi único amigo diciendo que, si alguna vez triunfaba, me compraría una arrocera de oro macizo. Sin embargo, lo peor no fue la lucha constante. Fue la lástima, cada comida con mi familia parecía una intervención. Mi madre siempre sugería cosas como: tal vez deberías buscar un trabajo estable por ahora, siempre puedes jugar a la empresita después. Mi padre solo miraba la televisión y refunfuñaba. Mi hermana Victoria, que en ese entonces estudiaba medicina, contaba anécdotas de su residencia, recalcaba que ella no tenía tiempo para esas distracciones. El mensaje oculto siempre era el mismo. Esteban está desperdiciando su potencial. Esteban tiene que madurar. El día de la graduación de Victoria, escuché a mis padres discutiendo en la cocina. Mi madre murmuró: solo espero que no nos avergüence frente a todos. Esa vez no logré. Simplemente me fui antes de que empezaran los discursos. Después de eso, dejé de asistir a las reuniones. Me dediqué a crear, estudiar y desarrollar en silencio. De vuelta en el patio, el ambiente había cambiado. Zack seguía hablando. Intentaba llamar la atención diciendo que su jefe lo había invitado a un canal secreto de Slack, pero ya nadie le prestaba atención, su brillo había desaparecido. Ahora, todos me miraban a mí. Por primera vez en años, mostraron interés en escucharme. Pero antes de que pudiera decir algo más, la tía Sandra atacó de nuevo. ¿Sabes qué creo, Esteban?, preguntó, cruzándose de brazos. Creo que estás celoso. Viniste aquí a hacer una escena. Siempre has odiado cuando alguien más es el centro de atención. Eso me dolió.
No porque fuera cierto, sino porque lo dijo con mucha naturalidad y frente a todos, como si yo hubiera sido un parásito amargado toda mi vida. No dije en voz baja. Vine porque mi mamá me lo pidió. Y porque esperaba, ingenuamente supongo, que este año sería diferente. Ella soltó una carcajada sarcástica. ¿Diferente cómo? Solo estamos orgullosos de Zack. Él se lo ganó, continuó Sandra. No puedes venir aquí, después de desaparecer por años, y actuar como si fueras superior a todos. No soy superior a nadie, le expliqué. Pero tampoco soy inferior a ustedes. Y ahí fue cuando se quitaron las máscaras. ¿De verdad? Porque la última vez que revisé dejaste la universidad. Vivías de tus padres y ni siquiera podías mantener un trabajo real. Zack tiene una carrera. Él va a llegar lejos. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú que valga la pena aplaudir? Sentí que me hervía la sangre en la nuca. Miré a mi madre. Se estaba mordiendo el labio, alternando la mirada entre nosotros. Mi padre solo miraba fijamente su plato. Y justo cuando creí que las cosas no podían empeorar, Victoria se acercó. Seguramente escuchó las últimas frases. Su expresión era indescifrable. ¿Sabes?, agregó ella suavemente, no te mataría alegrarte por el éxito de los demás, y eso fue todo. No fueron las palabras, sino el peso que llevaban, fue la revelación. A pesar de todos estos años y de todo lo que había logrado, seguían viéndome como la decepción de la familia, no me veían como un emprendedor exitoso. No me veían como la persona que convirtió una idea fallida en una venta multimillonaria, ni como el hombre que pasó madrugadas estudiando cómo vender, contratar y sobrevivir. Solo era el desertor universitario. El caso perdido. El fracaso. Caminé hacia mi coche y me fui, sin hacer berrinches ni azotar puertas. No fui a mi casa. Me estacioné cerca del viejo campo de la preparatoria. Ahí solía comer solo después de salir del equipo de fútbol. Miré las gradas vacías. Reflexioné sobre cada momento que me había traído hasta aquí. Cada comentario. Cada desprecio. Cada cumplido envenenado. Llamé a mi antiguo mentor. Contestó al segundo tono. Esteban preguntó. ¿Está todo bien? Me detuve un momento. Creo que quiero hacer algo mezquino. Él se rió. Define mezquino, dijo. Quiero invitar a toda mi familia a cenar el próximo fin de semana. Quiero reservar el restaurante más caro de la ciudad. Y quiero pagar todo, pero solo después de que soporten una presentación. No lo dudó ni un segundo. Hazlo, y así lo hice. Esperé unos días para dejar que la tensión llegara a su punto máximo. Luego, le mandé un mensaje a mi mamá. Le pedí ayuda para invitar a todos a una cena para celebrar una ocasión especial. No hizo muchas preguntas. Solo me dijo que le alegraba mucho que intentara reconectar con la familia. Reservé un salón privado en el restaurante más lujoso de la ciudad. Del tipo que tiene menús dorados, servicio de valet parking y un sommelier que trata el vino como si fuera una religión. Pedí todo por adelantado. Cortes de carne, mariscos, postres y coctelería de autor. Les dije que no escatimaran en gastos. Todos confirmaron su asistencia. Por supuesto que lo hicieron. Asumieron que la cena se trataba de ellos. Me puse un traje negro para la ocasión. Llevé copias impresas de algo en lo que había estado trabajando durante días. No era una presentación de diapositivas. Ni siquiera era algo llamativo. Era una sola hoja. Un diagrama que mostraba la estructura organizacional de nuestra empresa, antes y después de la compra, y ahí, claramente escrito, estaba Nextra. Aparecía debajo de nuestra marca matriz. Y mi nombre estaba hasta arriba, justo debajo del director general. Llegué temprano al restaurante. Saludé a cada miembro de la familia conforme llegaban. Sonreí. Tomamos fotos. Y escuché a la tía Sandra explicar cómo Zack había sido seleccionado para un nuevo proyecto con clientes. Una vez que todos terminaron sus entradas, me puse de pie. Solo quiero decir unas palabras, comencé. Pero antes de que pudiera continuar, Zack, el pobre y querido Zack, se adelantó. Antes de que hables, solo quiero agradecerles a todos por su apoyo, dijo él. Este nuevo trabajo es muy importante para mí. Espero que todos se sientan orgullosos. Hubo aplausos de cortesía. Asentí con la cabeza. Gracias, Zack. De hecho, esa es una excelente introducción, dije. Repartí las hojas impresas, los vi leer, vi cómo abrían los ojos de par en par, vi cómo a la tía Sandra se le caía la mandíbula, y entonces dije la frase que había practicado frente al espejo. Tenías razón, Zack llegará muy lejos. Y por suerte para él, uno de esos lugares es bajo mi supervisión. Se escucharon quejidos. Cayeron algunos tenedores al plato. Y justo cuando el silencio amenazaba con devorar toda la habitación, el abuelo se puso de pie. Al principio no dijo nada. Solo me miró fijamente. Luego miró el papel. Y finalmente, a Zack.
La mano del abuelo tembló un poco al dejar el papel en la mesa. Su mirada se detuvo en mí. Ojos azul grisáceo, desgastados por los años, pero afilados cuando la situación lo requería. La sala estaba en silencio. Era un silencio casi respetuoso. Como si hubiéramos entrado a una iglesia y nadie le hubiera avisado al sacerdote que ya podía hablar. Se giró hacia Zack. Mi primo estaba paralizado, con su copa de champán a medio levantar. ¿Tú trabajas para él?, preguntó el abuelo lentamente. Zack tragó saliva. Su mirada alternaba entre mí, su madre y el papel. No. Yo. Quiero decir, no directamente, titubeó. No está en mi departamento. Él no me supervisa ni nada de eso. Yo no dije nada. No hacía falta. El papel hablaba por sí solo. Mi nombre estaba ahí. Vicepresidente de Infraestructura de Talento y Adquisiciones Estratégicas. Nextra era una de las 5 adquisiciones bajo nuestra rama. Estaba representada por el emblema de la nueva empresa matriz, justo debajo de la junta directiva. Yo había firmado el cheque de Zack. Técnicamente, él estaba 3 niveles por debajo de mí. 2 niveles, si te ponías estricto con el organigrama, no alardeé de ello. Nunca había hablado con él por Slack. Pero los números no mienten. Podría haber evaluado su desempeño. Autorizado o rechazado su bono. Podría haber asignado a su equipo a un proyecto interno irrelevante solo por diversión, y todos en esa mesa lo sabían. El abuelo soltó una carcajada y miró a la tía Sandra. Vaya, pero mira, nada más dijo. Estabas tan ocupada inflando al niño, que no te diste cuenta del hombre que estaba a su lado. Luego volvió a mirarme. Siempre supe que tenías chispa, Esteban. El anciano me hizo un gesto de aprobación, un gesto que no le veía desde que yo era niño y armaba trenes a escala en su garaje. Luego se sentó. Cortó su carne con un entusiasmo renovado. Pero el resto de la mesa aún no asimilaba la situación. Todavía no. Victoria seguía muda. Miraba fijamente la hoja, como si el papel la hubiera traicionado. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Miraba a mi madre como pidiendo permiso para hablar. La tía Sandra se había puesto completamente pálida. Parpadeaba sin parar, como si le hubieran quitado el piso de golpe. Y Zack. Oh, Zack parecía querer desaparecer. Pero yo no estaba presumiendo. De hecho, ya ni siquiera estaba enojado. Esa etapa había quedado atrás. Sentía cansancio, más que cualquier otra cosa. Me volví a sentar y tomé un sorbo de agua tranquilamente. Sabía que este no era el final, solo era el punto intermedio. Permítanme regresar un poco en el tiempo, a la parte de la historia que omití al principio, esa parte de la que casi nadie habla cuando alcanza el éxito. La parte que duele. Después de irme temprano de la graduación de Victoria, me mudé de casa de mis padres, renté un pequeño departamento arriba de una lavandería. Tenía goteras y las paredes parecían de papel. Trabajaba de noche repartiendo comida y de día construyendo mi empresa, juntaba códigos y armaba prototipos torpes, usando tutoriales y foros de internet de madrugada. Tenía a un buen amigo, David. Él creyó en la idea y se ofreció a ayudarme los fines de semana sin cobrar. La primera versión de la plataforma fallaba constantemente. La segunda apenas servía para algo. La tercera ya empezó a funcionar. Conseguimos nuestro primer usuario de pago hace 15 meses. Una pequeña empresa en Querétaro pagaba unos 1,900 pesos al mes. Rompí a llorar cuando recibí la notificación de pago en Stripe. No fue de alegría, sino de alivio. Al final no estaba loco. La noche que llegamos a los 12,000 pesos, fui a comprar 2 coronas de papel a Burger King, obligué a David a ponerse una. Brindamos con Pepsi y hablamos como si fuéramos reyes. Pero el crecimiento era modesto. El dinero escaseaba más que nunca. Cada peso que entraba se iba a pagar los servidores, a mejorar la plataforma, y a atención al cliente. No me pagué un sueldo durante 28 meses. Mis padres no sabían nada de esto. Ellos creían que yo era un vividor. Una vez mi padre me preguntó si algún día pensaba aportar algo a la sociedad. Asentí y cambié de tema. Dejé de ir a las fiestas familiares. Dejé de responder mensajes. Vivía en ese espacio intermedio y solitario. Estaba demasiado quebrado para disfrutar del éxito. Y era demasiado terco para rendirme. Luego vino mi peor momento. En el tercer año, perdimos a nuestro cliente más grande por una falla en el sistema. Las cancelaciones aumentaron. La madre de David enfermó, obligándolo a retirarse del proyecto. Me quedé solo otra vez. Topé mi última tarjeta de crédito solo para no quedarme a oscuras. Solicité trabajo en el turno nocturno de un almacén para poder sobrevivir. Esa noche me senté en mi coche, afuera del almacén. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Y me pregunté por qué. ¿Por qué seguir adelante? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué no buscar un trabajo normal y terminar con esta locura?
Sin embargo, algo dentro de mí se resistía. Algo pequeño, silencioso y lleno de rabia. Tal vez era orgullo. Tal vez era el pánico de tener que volver a esas cenas familiares siendo un fracasado. Tal vez era el recuerdo de Victoria poniendo los ojos en blanco cuando le contaba de mi proyecto. Fuera lo que fuera, me obligó a encender el auto, manejé a casa y arreglé la falla esa misma noche. 2 semanas después, tuvimos una llamada con un inversionista ángel, y todo cambió. Se llamaba Roberto. No era un tipo glamuroso. Era una persona sensata. Le encantó nuestra idea y vio el potencial. Nos inyectó $50,000 de capital inicial. Fue suficiente para mantenernos a flote y contratar a un desarrollador a medio tiempo. A partir de ahí, crecimos poco a poco. Luego, el crecimiento se aceleró. Firmamos nuevos clientes. Se corrió la voz. 2 años después, un fondo de inversión nos hizo una oferta. Respondimos, negociamos y firmamos. Me mudé a un departamento decente. David regresó. Armamos un equipo de verdad. Después vino la compra de la empresa. 13,5 millones. Sin dramas, con términos claros. Me quedé con una buena tajada. No para jubilarme por el resto de mi vida, pero sí lo suficiente para no tener que rendirle cuentas a nadie nunca más. Me quedé en la empresa en un nuevo puesto, adquisiciones estratégicas e infraestructura interna. Esa parte del trabajo donde ayudas a empresas como la nuestra a crecer de forma más inteligente y rápida. Nextra fue una de las primeras empresas que ayudé a comprar, ni siquiera sabía que Zach trabajaba ahí. Hasta que vi su nombre en una lista de personal, meses después. Me reí solo cuando lo vi. Pero no dije nada hasta nuestra reunión familiar. De vuelta en el restaurante, observé a mi familia cenar. Estaban demasiado orgullosos para hablar, y demasiado asustados para fingir que no había pasado nada. Hice un pequeño brindis. Gracias por venir. Agradecí a mis padres por haberme criado. Lo dije con suavidad. Luego pagué la cuenta completa y salí del lugar. No lo hice inflando el pecho. No lo hice con arrogancia, solo sentí paz. Pero la paz no borra el pasado. A la semana siguiente, mi madre me mandó un mensaje, ¿podemos hablar?, me escribió. Y la llamé. No se disculpó de inmediato. Solo me hizo preguntas serias sobre la empresa y sobre mi vida. Le conté de las noches arriba de la lavandería, le conté del arroz, de las lágrimas y del silencio. Ella no dijo mucho, solo escuchó. Creo que eso le dolió más que cualquier cosa que yo hubiera podido reclamarle. Se dio cuenta de cosas que no sabía. Cosas que yo nunca le había contado. No tenía idea de que me estaba ahogando, a pesar de que vivíamos bajo el mismo techo. Ella lloró. Y yo casi lo hago también. Victoria me escribió un correo electrónico. Era largo, formal y lleno de disculpas. Dijo que me admiraba, aunque nunca lo hubiera demostrado. Dijo que estaba orgullosa. No le respondí de inmediato. No estaba molesto. Simplemente no estaba seguro de creerle todavía. Zach no se ha comunicado con nosotros. Pero escuché por ahí que mantiene un perfil muy bajo en el trabajo. Ahora que se corrió la voz, la gente es un poco más precavida. Se enteraron de que el hombre del que solían burlarse ahora está 3 niveles por encima de ellos. La tía Sandra ha estado muy callada en Facebook últimamente, ya no hace publicaciones para presumir. Ya no alardea sutilmente sobre Zach. Solo sube fotos de su jardín, y pone frases pasivo-agresivas sobre cómo el verdadero éxito es silencioso. Me da risa cada vez que veo una de esas frases. Pero esta es la realidad. La venganza se sintió increíble en ese momento. Pero la paz se sintió 1000 veces mejor. Y no fue porque al fin me notaran. Fue porque al fin yo me reconocí a mí mismo. No necesitaba sus aplausos. No necesitaba su validación. Pasé tantos años tratando de demostrar que no era un fracasado, que había olvidado que en realidad no lo era. Quizás la verdadera victoria no fue que se enteraran. Nunca los necesité realmente. Sin embargo, la historia no termina ahí. Algo más sucedió después de la cena. Algo que no esperaba en absoluto. Algo que cambiaría toda la dinámica familiar. Y esta vez, no estaba a mi favor. Todo empezó con un mensaje de voz. 4 semanas después de la cena, iba en un vuelo de regreso a Monterrey. Tenía la vista borrosa y había dormido solo 2 horas, cuando vi la notificación. Tenía una llamada perdida de papá. Duración del mensaje: 1 minuto con 23 segundos. No hablábamos mucho. Ni siquiera después de todo lo que pasó. Nuestra relación flotaba en un limbo extraño. Éramos amables pero distantes. Como 2 compañeros de trabajo que alguna vez fueron cercanos, pero que perdieron la sintonía. Reproduje el mensaje mientras esperaba en la banda de equipaje. Su voz sonaba suave. Demasiado tranquila. Hola,
Esteban decía. Oye, escucha. Surgió algo. No es urgente, no te preocupes. Pero tu abuelo ha estado preguntando por ti. Quiere verte. Creo que es importante. No ha dicho mucho. Pero cuando lo pide 2 veces, es mejor hacerle caso. Llámame. Eso fue todo. Se me hizo un nudo en el estómago. El abuelo siempre había sido muy lúcido, pero su salud ya no era la de antes. Todavía vivía solo. Se negaba a dejar la casa que él mismo había construido, pero últimamente, mi madre me había insinuado que se estaba apagando poco a poco. Le devolví la llamada a la mañana siguiente. Esteban, respondió él, con voz retumbante. ¿Ya terminaste de jugar con los avioncitos y las juntas y todas esas tonterías? Me hizo soltar una risita. Acabo de aterrizar. ¿Qué pasó, abuelo? Hubo un largo silencio de su lado. Ven mañana, si puedes, me dijo. Hay algo que quiero enseñarte. Su casa no había cambiado nada. Los barandales del porche seguían pintados de ese mismo azul descolorido. Las mismas campanillas de viento tintineaban con la brisa suave, el mismo aroma a café y cedro. Y algo sutilmente medicinal que impregnaba las viejas paredes y los recuerdos. Me estaba esperando en el porche, llevaba sus clásicos tirantes y una boina plana. Parecía sacado de una película de béisbol de los años 50. Llegas tarde, fue lo primero que dijo, a pesar de que yo había llegado 5 minutos antes. Qué gusto verte también, abuelo, le contesté. Él simplemente me hizo una seña para que entrara. No dijo nada más. Ya adentro, me guió hacia su estudio. Estaba lleno de herramientas, mapas antiguos y montones de recortes de periódicos amarillentos. Había un archivero con llave que llevaba décadas cerrado. Se sentó con cuidado en su vieja silla de cuero. Me señaló el asiento de enfrente. Luego, abrió el archivero. Sacó un sobremanila y me lo entregó. Adentro había una docena de documentos antiguos. Eran títulos de propiedad, declaraciones de impuestos y cartas. También había una foto arrugada de una cabaña en el lago que yo recordaba de mi infancia. Mis ojos recorrieron la primera página con desconcierto. No entiendo, dije. ¿Qué es todo esto? Eso, explicó el abuelo lentamente, es todo lo que la familia no sabe. Levanté la mirada. Él se reclinó en la silla y apoyó ambas manos sobre su bastón. Esa casa del lago ha estado en la familia desde los 70. Tu abuela y yo la compramos antes de que cualquiera de tus tíos se casara. Nunca le dije a nadie que estaba solo a mi nombre. Pensé que eso evitaría peleas cuando yo muriera. Empecé a leer los títulos de propiedad, vi firmas fechadas. Y vi mi propio nombre en varios de esos documentos. Tenían fecha del año pasado. Me transferiste todo esto, murmuré. Él asintió. Empecé los trámites hace meses. Lo hice oficial la semana pasada. Yo ni siquiera me había dado cuenta. ¿Por qué a mí? Pregunté. Hubo otro silencio. Me miró con una intensidad inusual, como si intentara ver a través de mi piel y llegar hasta mis huesos, porque tú me demostraste algo que ellos no tienen, agallas. Fuego. Tú te ganaste todo lo que tienes, continuó. Ellos no. Tu padre, Sandra, Victoria, todos los demás, todos creen que merecen el éxito solo por cumplir con los requisitos. Buenas calificaciones. Buenas escuelas. Los títulos de trabajo correctos. Se inclinó hacia mí. Pero tú construiste tu propio imperio y luego mostraste clase. No se los restregaste en la cara. Incluso cuando tenías todo el derecho de hacerlo, yo no tenía idea de qué contestar, así que me quedé callado. Él siguió hablando, ahora en un tono más bajo. Piensan que le voy a dejar todo a tu papá. Sandra cree que a Zach le tocará una parte. Pero la verdad es que he visto cómo tratan a las personas, he visto lo que hacen cuando se sienten superiores, y también he visto cómo tú te mantuviste humilde, aun cuando no tenías por qué serlo. Dio unos golpecitos en el archivero. Ahora tú eres el albacea, tú tienes la llave, y cuando llegue el momento, la decisión será tuya. ¿Qué sigue ahora? Mi corazón se aceleró. ¿Alguien más sabe de esto?, pregunté. Sonrió de medio lado. No. Y esa es la parte divertida. Salí de su casa sintiendo que me habían entregado un arma cargada, con la orden de usarla con cuidado. Yo no pedí esto. Al principio no lo quería. Pero luego empecé a pensarlo bien. Pensé en la casa del lago y en las cuentas bancarias. Pensé en las acciones olvidadas de una vieja empresa familiar, que todavía generaban un ingreso modesto pero constante. Y así, comprendí lo que realmente me habían dado. Una ventaja. De pronto, los recuerdos empezaron a aflorar. Por ejemplo, Victoria riéndose en mi cara, cuando le pedí que revisara un contrato en los primeros días de mi empresa. Soy doctora, no maga, me había dicho. O cuando Sandra le dijo a mi madre, a mis espaldas, que yo era un caso perdido, que deberían prepararse para cuando yo fracasara y regresara a casa. O Zach, alardeando en una boda.
Diciendo que algunos piensan que las startups son dinero fácil, pero no entienden el mundo real, recordé absolutamente todo. Y ahora, yo era quien movía los hilos. Durante las siguientes semanas, comencé a planear, no por odio ni venganza. Lo hacía porque buscaba claridad, justicia y, tal vez, montar un pequeño espectáculo. Primero, contacté a mi abogado. Él revisó cada documento que me entregó el abuelo. Validó las transferencias. Presentó los trámites de forma discreta para completar algunas escrituras pendientes, estableció cláusulas de protección, y supervisó cómo la autoridad legal pasaba a mi nombre, pieza por pieza. Luego, revisé los viejos registros comerciales, buscaba una empresa llamada Pinrob Utility. La familia se había olvidado de ella tras venderla a finales de los años 2000, pero alguien había conservado una participación minoritaria, ese alguien era el abuelo. Y ahora, ese 8% era mío. Resulta que ese pequeño porcentaje tenía un nuevo cliente tocando a su puerta, un contrato por $300,000. Firmé los papeles. De repente, tenía liquidez. Era el dueño legal de 3 terrenos y una cabaña, y controlaba un fondo de inversión familiar del que nadie sabía nada. ¡Qué ironía! Toda la familia asumía que el abuelo estaba perdiendo la memoria, creían que necesitaba ayuda para manejar sus asuntos. Ya estaban rondando como buitres, anticipando que, cuando muriera, se repartirían las obras. No tenían ni idea de que el testamento ya había sido modificado. No sabían que yo era el albacea, ignoraban que ahora yo tenía las contraseñas de cada cuenta que él había usado. Esperé hasta la cena del Día de Acción de Gracias. Esta vez, la reunión fue en casa de Sandra. Fue el circo de siempre. Pavo asado. Insultos disfrazados de cortesía y risas teatrales. Zack estuvo más callado de lo normal. Mantuvo la cabeza gacha. Lo vi mirándome de vez en cuando, parecía no estar seguro de si debía sentirse molesto o impresionado. Victoria había llevado a su nuevo novio cirujano. Lo presentó 3 veces, como si no la hubiéramos escuchado las 2 primeras. Sandra estaba en su máximo esplendor como anfitriona. Este pavo es de esa granja especializada cerca del viñedo. Aquí no servimos nada congelado, me presumió. Y ahora solo usamos cuchillos de cerámica. Son mejores para el medio ambiente. Solté una risita y no dije nada. La dejé hablar. Dejé que todos hablaran. Luego, cuando sirvieron el postre, golpeé mi copa con los cubiertos. Oigan todos, dije mientras me ponía de pie. Me regalan 5 minutos. Todos voltearon. Incluso el abuelo levantó la vista de su rebanada de pastel. Saqué una pequeña carpeta negra. La coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Esta, dije, es la escritura actualizada de la Casa del Lago. Sandra parpadeó, confundida. ¿La Casa del Lago?, preguntó. Ahora está a mi nombre, respondí con calma. El abuelo me la transfirió el mes pasado, junto con algunas otras propiedades. Se podía escuchar cómo se les helaba la sangre. Victoria. Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Abrí la carpeta con los documentos notariados. Le di la vuelta para que todos los vieran. La tía Sandra se puso rígida. Eso tiene que ser un error, balbuceó. Esa propiedad le pertenece a la familia. A nosotros, insistió Sandra. El abuelo se aclaró la garganta. Yo soy la familia, explicó él con firmeza. Y ya tomé mi decisión. Hice una pausa antes de continuar. No voy a hacer nada con ella por el momento. Pero sí voy a reestructurar algunas cosas. Esto significa que, si alguien planeaba usar la casa el próximo verano sin permiso, mejor vaya cambiando de planes. El novio de Victoria empezó a murmurar excusas. Zack parecía que se había tragado una cuchara. Sandra se levantó de golpe. Esto es una locura. Tú. Esto es manipulación. Convenciste a un anciano para que te cediera el patrimonio de la familia. No, interrumpió el abuelo. Se la di a quien se la ganó. Además, lo nombré albacea. El abuelo continuó. Cuando yo falte, Esteban tendrá la última palabra sobre absolutamente todo. El silencio que siguió no se parecía al de la otra cena. Este era pesado, tenso y definitivo. Pero aún no había terminado. Porque esto no se trataba solo de propiedades o dinero, se trataba de la verdad, y ya era hora de mostrarles cómo se veía la verdad. Entrando a la habitación con una carpeta bajo el brazo y un plan maestro, fue entonces cuando dejé caer el último sobre en la mesa. El nombre de Sandra estaba impreso en el frente. Adentro, había algo que ella jamás vio venir. Algo que debió haber recordado. Cometió un error hace años y yo tenía las pruebas en mis manos. Pero no nos adelantemos. Cuando abrió el paquete, su expresión se transformó por completo. Y ahí fue cuando todo realmente empezó a desmoronarse. A Sandra le temblaban los dedos mientras sacaba el papel, lo desdobló con un cuidado extremo,
como alguien que sabe que está manipulando algo peligroso. Sus ojos recorrieron la página, su respiración se aceleró y se entrecortó. Para cuando llegó a la firma en la parte inferior, su rostro se había paralizado, no tenía expresión alguna. Pero esa palidez sepulcral lo revelaba todo. No dije nada. Quería que ella hablara primero. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó finalmente. Aferraba el papel con demasiada fuerza. Estaba en uno de los viejos archivos del abuelo, le expliqué con calma, junto con el resto de los documentos del fideicomiso. Estuviste hurgando en sus cosas privadas, gritó, subiendo el tono de voz. Estaba desesperada. Lo manipulaste. Seguro lo hiciste. Él nunca te daría esto. Tú siempre me has odiado. Basta, susurró el abuelo, en voz baja pero firme. No manipuló nada. Yo se lo di. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, vibraba debajo de la superficie, como si el aire estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. Victoria se inclinó para ver el documento. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Me giré lenta y casi dramáticamente. Un pagaré, expliqué. Firmado por la tía Sandra hace 25 años. Por un préstamo de $40,000 que el abuelo les dio, a ella y al tío Ron. Lo usaron para abrir ese negocio de jardinería. Sí, ese que fracasó después de un año. Sandra abrió los ojos como platos. Dijo que era un regalo. Éramos familia, por el amor de Dios, dijo que no nos preocupáramos por pagarlo. El abuelo negó con la cabeza. Te corrijo, Sandra. Dije que no te preocuparas por pagarlo todavía, nunca perdoné esa deuda, solo esperé. Esperé para ver si algún día sacabas el tema. Nunca lo hiciste. Ella empezó a tartamudear. Su mirada era una mezcla de ira y terror. Eso fue hace 20 años. Ya no tiene relevancia. De todos modos, cualquier abogado diría que el plazo ya prescribió. No se trata de demandarte, le expliqué, cruzando las manos sobre mis piernas, se trata de la injusticia en esta familia. Llevas décadas tratando a los demás como si fueran menos que tú. Presumes de tu dinero. Y haces comentarios despectivos sobre los trabajos y decisiones de los demás. Despreciaste a mi madre, a mi padre y a mí, y en todo este tiempo, nunca mencionaste la ayuda que recibiste para empezar. Victoria intervino con cautela, de acuerdo. Pero eso fue hace mucho tiempo, Esteban. ¿Por qué sacarlo a relucir ahora? ¿Por qué? Respondí, dirigiéndome a todos, porque esta familia lleva años premiando la arrogancia y castigando la humildad. Vi cómo me trataron. Me miraban como si yo estuviera defectuoso. Solo porque no seguí el mismo camino que ustedes. Se burlaron de mí por intentar construir algo desde cero. Me humillaron cuando estaba en mi peor momento. Me ignoraron. A menos que necesitaran a alguien de quien chismear. Y ahora. Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Ahora yo soy el que tiene las llaves. Las llaves de las propiedades. De las cuentas. Del legado de esta familia. Sandra se levantó de nuevo. Solo haces esto por venganza, siempre le tuviste envidia a Zack. Y a Victoria. Ladé la cabeza. Sigues repitiendo esa palabra. Envidia. Pero seamos honestos. ¿De qué exactamente crees que tengo envidia? Nadie respondió. Así que continué. Del éxito de Victoria, ella se lo ganó. La respeto. Aunque a veces sea fría, al menos trabaja por lo que tiene. Victoria se tensó, pero no me interrumpió. De Zack, nunca le tuve envidia. Pero tú te encargaste de que toda la familia creyera que sí. En cada cena y en cada fiesta, lo convertiste en la estrella, y a mí me volviste el ejemplo de lo que no se debe hacer. Creaste una narrativa falsa, la alimentaste hasta que se convirtió en una ley. Pues adivina qué. La historia ya cambió. El abuelo soltó una risita discreta. Me volví hacia Sandra. Debes $40,000. No necesito el dinero. Pero sí quiero una declaración. Una carta firmada donde reconozcas el préstamo y los términos. Y donde admitas que lo hiciste pasar como un regalo para no tener que pagar. Ella soltó un resoplido de indignación. Estás bromeando. Saqué otra hoja de la carpeta. Ya la redacté por ti, le dije. No puedes obligarme a firmar eso. No, no puedo, fue mi respuesta. Pero si no lo haces, la incluiré en los registros completos del patrimonio del abuelo, y entonces, estarás violando un acuerdo de pago bajo los términos del nuevo fideicomiso. Lo cual me da el derecho de excluirte legalmente del reparto de la herencia, todo por no reconocer deudas con el creador del fondo. Sandra intentó hablar, pero no le salió la voz. Zack parecía estar presenciando un accidente automovilístico en vivo. No sabía de qué lado del parabrisas estaba. Victoria se quedó completamente quieta. Tenía los ojos fijos en mí. Ya no estaba furiosa, sino intrigada. Parecía estar escuchando de verdad por primera vez.
Me dirigí al resto de la mesa. Dejé muy claro que no se trataba de un castigo. Se trataba de asumir responsabilidades. Me tacharon de fracasado durante años, me dejaron fuera de los cumpleaños. Me insultaron en las reuniones, y me criticaron por no seguir el mismo cronograma de vida que los demás. Ahora que soy exitoso, quieren que finja que nada pasó. Negué con la cabeza. No lo haré. No estoy pidiendo aplausos, pido honestidad. Así que, así es como van a funcionar las cosas a partir de ahora. Los miré a los ojos, uno por uno. Punto número 1. Si quieren ir a la casa del lago, me tienen que pedir permiso a mí. Punto número 2. Revisaré las reglas del fondo familiar. Voy a restringir el acceso al efectivo a discreción. Y crearé un sistema basado en aportaciones para el uso futuro de cualquier propiedad compartida. Punto número 3. Se acabaron los tratos a escondidas. Se acabaron los chismes de pasillo. Implementaré informes trimestrales para cualquier activo que se retire. Transparencia total, miré a Victoria. Tú eres doctora, entiendes de sistemas y de orden, si quieres ayudarme a gestionar esto como cual sea, serás bienvenida. Pero no te lo pediré como un favor. Tómatelo como un acto de redención. Ella asintió levemente, me parece bien, dijo. 4. Zack. Él levantó la vista. Estaba asustado. Como si el maestro le hubiera preguntado algo en clase. No me debes nada. Pero ahora estamos en la misma empresa. Si alguna vez quieres hablar sobre tu puesto o tu crecimiento profesional, búscame. Si quieres saber cómo triunfar de verdad en el mundo de las startups, mi puerta está abierta, pero no te voy a proteger. Si aflojas el paso, te despedirán como a cualquier otro. Gánate tu lugar, él asintió con recelo. Pero en el fondo estaba agradecido. Me volví hacia Sandra. 5. Tienes hasta el final del fin de semana para firmar esa carta. O tu nombre será borrado de la lista. Ella me miró fijamente antes de sentarse despacio. No volvió a decir una sola palabra en toda la noche. Las consecuencias no fueron inmediatas. Llegaron a cuentagotas durante las semanas siguientes. Primero llegaron los mensajes de disculpa. De Victoria, de mi madre e incluso de primos que no me habían hablado en años. De pronto, todos eran sumamente amables. Estaban interesados en mi experiencia, y curiosos por saber todo lo que había pasado. Les respondí con respeto, pero no siempre con calidez. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan ser reconstruidos. Zack empezó a llegar más temprano al trabajo, vi su actividad en Slack, noté que estaba haciendo preguntas mucho más inteligentes. Intentaba cambiar a su manera y eso lo admiré. Un mes después, Victoria me invitó a un evento benéfico en el hospital donde ella daría una plática. Asistí. Me presentó como su brillante hermano. El que creó algo de la nada, cuando nadie creía en él. No fue una actuación para quedar bien. Fue genuino. Esa noche, nos enfocamos en el futuro en lugar del pasado. Seguíamos sin ser los mejores amigos. Pero por fin, íbamos en la misma dirección. Sandra finalmente firmó la carta. Aunque no me ha contactado desde entonces. Y estoy perfectamente bien con eso. Ella ya no es la dueña de la narrativa. En cuanto a mí, sigo dirigiendo mi división en la empresa. Invierto en pequeñas compañías. Sigo viviendo en el mismo departamento y manejo el mismo Tesla de siempre. Pero ahora voy a la casa del lago a arreglarla. Paso los fines de semana allá. A veces solo, a veces con la gente que de verdad aprecio. Construí una fogata en la parte de atrás. Instalé un muelle nuevo y planté árboles, es un lugar pacífico y sereno. Sin tensiones, sin comparaciones y sin alborotos. Solo yo, el río y el crujir del fuego. No se trata del dinero, nunca se trató de eso. Se trata de entender quién eres, cuando nadie te está aplaudiendo, y de saber quiénes son los demás, una vez que los aplausos se apagan. Esa es la verdadera herencia. Gracias por escuchar esta historia. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias impactantes de la vida real.